Muy buenos días, estudiantes, por acá les habla el profesor Rafael Querales, dando inicio pues con los videos explicativos acerca de las unidades básicas que tiene que ver por supuesto con las propiedades de las sustancias concernientes a la unidad curricular mecánica de fluidos. Tienen allí un material para la realización del trabajo y consiste en 32 problemas, de los cuales varios de estos problemas incluyen la variable peso. Entonces debemos recordar que peso, así como está especificado acá, lo vamos a simbolizar de ahora en adelante con la letra W, porque viene del inglés weight, y se escribe con W. Entonces, en la nomenclatura industrial, en la nomenclatura internacional, siempre el peso lo vamos a referir con la letra W. No lo vamos a hacer como lo hacemos en bachillerato con la letra P, que es más representativo para nuestro lenguaje, pero a nivel industrial vamos a referirnos al peso como W. Recuerden que el peso lo vamos a definir de acuerdo a la siguiente ecuación. Peso es igual a masa por gravedad, donde pueden observar que este W es el peso, la M es la masa y la letra G es una constante que es la gravedad local o gravedad estándar. Es muy importante que nosotros manejemos cada una pues de las variables o cada una de las cantidades que se usan en cada ecuación. Cuando nos referimos al peso, estamos hablando de una unidad de tipo vectorial. Recuerden que el peso es una cantidad vectorial, es decir, el peso se concibe como la fuerza con la cual la Tierra, si estamos en la Tierra, atrae a un objeto hacia su centro. Pero fíjense que el peso es relativo al lugar donde estamos. No es lo mismo medir el peso a nivel del mar, por ejemplo, en los puertos de Altagracia, o medir el peso en el Pico Espejo, que está a 5.000 metros, casi 5.000 metros de altura, 4.000 y dale. O no es lo mismo medir el peso en la Luna o el peso en Júpiter, puesto que como son planetas que tienen distinta gravedad, la Luna tiene casi un sexto de la gravedad de la Tierra y el planeta Júpiter, por decir algo, tiene 237 veces la gravedad de la Tierra. Imagínense cuánto pesamos nosotros en Júpiter. Entonces el peso es una cantidad vectorial, representa una fuerza que va dirigida hacia el centro de la Tierra, y la masa por su parte es una cantidad escalar que lo que representa es la cantidad de materia que está contenida en un cuerpo. Y la gravedad es, dependiendo del sistema con el cual trabajemos el problema, entonces la gravedad va a tener dos valores representativos para nosotros. Entonces vamos a hablar por un lado del sistema internacional y por otro lado vamos a hablar del sistema inglés, que lo vamos a simbolizar siempre con IPS. Ya sabemos que este es el sistema internacional y este es el sistema inglés. En el sistema internacional, el peso nosotros lo vamos preferiblemente a especificar en newtons con la letra N mayúscula. Y en el sistema IPS, vamos a acercar un poco más la unidad, en el sistema IPS, la unidad fundamental es la libra fuerza. Fíjense que es muy importante en el sistema inglés que nosotros denotemos o diferenciemos lo que es una libra fuerza y una libra masa, pero eso se lo vamos a explicar un poquito más adelante. Asimismo, la masa en el sistema internacional nosotros la vamos a especificar con el kilogramo, mientras que en el sistema IPS nosotros la vamos a especificar en libra masa, pero también la pudiéramos especificar en slug, ¿verdad? De hecho, debo decirles que la unidad oficial en el sistema inglés es el slug. Y una unidad derivada o una unidad que no es la oficial, pero que es la más ampliamente usada, es la libra. Pero ustedes en los problemas, ustedes pueden observar, e incluso en los libros técnicos,
que ellos no hacen esta diferenciación que estoy haciendo yo de LBF y LBM. Es decir, LB libras, fuerzas, y libras masa, ellos lo van a representar con el mismo símbolo, pero tiene que tener una connotación para el ingeniero, para el profesional, de manera distinta, puesto que no es lo mismo hablar de libra masa que hablar de libra fuerza. Eso quiero que quede bien claro. Asimismo, en el caso de la gravedad, en el sistema internacional, la gravedad para nosotros a nivel estándar va a ser 9,81 metros sobre segundo cuadrado. Y en el sistema IPS, la gravedad estándar es 32,2 pies sobre segundo cuadrado. Fíjense que es FT, que viene del inglés foot, que significa pie. 32,2 pies sobre segundo cuadrado. De tal manera de que no debe quedar duda que cuando estamos hablando de peso, estamos hablando de una cantidad vectorial que tiene dirección, sentido y representa un número que tiene una magnitud, pero que puede ser variable en el lugar, dependiendo del lugar donde estemos, y que lo vamos a medir en newtons en el sistema internacional y lo vamos a medir en libras fuerza en el sistema inglés. La masa en el sistema internacional la vamos a denotar en kilogramos, y en el IPS la vamos a verificar en libra masa o en slug. La gravedad será 9,81 metros sobre segundo cuadrado a nivel del mar en el sistema internacional, y en el sistema inglés la gravedad va a ser 32,2 pies sobre segundo cuadrado. Para ilustrar mejor estas cantidades relativas, voy a proceder a resolver ahora un problema que es similar a los que están planteados allí en la hoja de ejercicio. Vamos a copiar por acá el siguiente problema. La masa de 3 galones de gasolina es de 5,76 kilogramos. Calcule su peso en newtons y libras. Fíjense que lo voy a especificar allí libra y no voy a hacer referencia a libra masa o a libra fuerza. Dice, la masa de 3 galones de gasolina es de 5,76 kilogramos. Calcule su peso en newton y libra. Lo que nosotros tenemos que hacer, y lo vamos a hacer siempre para todos los problemas, es tomar los datos. Vamos a tomar los datos y decimos, la masa de 3 galones de gasolina. Fíjense que 3 galones viene siendo un volumen. Ese es un dato que está allí. 3 galones, que pudiera servirnos o no servirnos. Ahí tenemos que tener claridad en eso. Ya vamos a ver, porque en los enunciados a veces hay datos, a veces se colocan datos que ni se usan, o son datos referenciales para que luego ustedes puedan ir a una tabla y consultar. Y la masa como tal es de 5,76 kilogramos. Ahí tenemos la masa, 5,76 kilogramos. Calcule su peso en newton y en libras. Fíjense, calcule su peso, o sea que la incógnita es el peso. Y entre corchetes vamos a colocar la unidad en la cual nos la están pidiendo. Nos están pidiendo en newtons y en libras. Y fíjense que no estoy colocando libra fuerza ni libra masa. ¿Por qué? Porque estoy dando por entendido que los ingenieros nuestros ya saben que aun cuando se está especificando LB sin M o F, ahí estamos hablando de peso, puesto que el enunciado del problema dice calcule su peso en newton y en libra. Es un poco para que nos vayamos familiarizando, ¿no? Y para que también vayamos aprendiendo a que existe una diferencia sustancial en cuanto hablamos de presión en libras o cuando hablamos de peso en libras, que a veces damos por entendido algo cuando aún tenemos deudas cognitivas al respecto. Bueno,
Luego vamos a colocar la fórmula básica. La fórmula establece, para el caso del peso, que peso es igual a masa por gravedad. Aquí estamos en forma muy sencilla resolviendo el problema. Hay que partir de eso. No existe problema complicado. Todos son sencillos. Luego vamos a entrar en la sustitución de datos. Sustitución. ¿Dónde? Por supuesto en la ecuación. De acuerdo como lo especifica la ecuación. Decimos que W es igual a la masa. La masa, por supuesto, en kilogramos. 5.76 kilogramos por la gravedad. Y en este caso, suponiendo que estamos a nivel del mar, y eso lo tendría que decir el enunciado. Si el enunciado no lo dice, no vamos a suponer que es así. Metros sobre segundo cuadrado. Luego entonces W, que es el peso solicitado, será el producto de 5.76 por 9,81 metros sobre segundo. Vamos a la calculadora. Disculpen que mi calculadora es y tenemos entonces como resultado 56,51 kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, lo cual equivale entonces a decir que nuestro peso es igual a 56.51 newton, porque de nuestros estudios de bachillerato debemos recordar que el producto de kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, que es una unidad derivada de las unidades fundamentales, es una fuerza y es newtons. Bueno, entonces ahí ya hemos calculado el peso en la unidad requerida. Luego debemos terminar de calcular el peso, pero ahora en libras. ¿Será que cambia o varían los resultados? Obviamente numéricamente va a variar el resultado desde el punto de vista numérico, pero ese peso que nos va a dar en libras es equivalente exactamente a este peso de 56.51 newton. Para esto tenemos dos vías. Una vía es usar la conversión de newtons a libra fuerza, y la otra es hacer la conversión de masa, de kilogramos a libra masa, y luego multiplicar por la gravedad, que es la vía que yo preferiría que tomaran, porque es la que le va a dar mayor dominio sobre el tema. Es decir, partamos de la ecuación W igual a masa por gravedad. Recuerden que la masa la tenemos especificada en kilogramos, 5.76 kilogramos. Y ahora vamos a hacer una conversión. No vamos a hacer más conversiones tipo regla de 3, ¿verdad? No porque no dominen ustedes la regla de 3, sino porque ya resulta impráctico al nivel universitario por la cantidad de reglas de 3 que van a tener que hacer en determinado momento. Es impráctico ir haciendo reglas de 3 como lo hemos aprendido de los estudios de bachillerato. Entonces vamos a hacer simplemente utilizando la conversión o la equivalencia, ¿verdad?, entre kilogramos y libras, dependiendo de cuál dominemos mejor. Entonces vamos a trabajar de la siguiente manera. Sabemos la equivalencia entre libra y kilogramos. Una libra son 0.454 kilogramos. Esa es la más práctica
que yo les recomiendo. Entonces decimos 1 libra en el numerador dividida entre 0.454 kilogramos, o lo que es lo mismo, 454 gramos. Eso es lo que pesa 1 libra. Fíjense que convenientemente la libra debe ir en el numerador y el kilogramo en el denominador para poder simplificar luego kilogramo con kilogramo. Entonces así la masa ya expresada en libras masas. Fíjense que una vez más usamos el término libra y no especificamos si es libra fuerza o libra masa, pero en el contexto del problema debemos saber que es libra masa, ¿verdad? Entonces vamos a pasar, en este caso va a ser una división. Decimos 5.76 dividido por 0.545 y eso nos da un resultado de 10.57 libras. 10.57 libras masa. Esa es la masa ya en el sistema inglés o el sistema IPS. ¿Cuál será entonces el peso? El peso será 10.57 libra masa por la gravedad, que en este caso va a ser 32.2 pie sobre segundo cuadrado. Entonces el peso ahora en libra fuerza será 10.57 por 32.2 pies sobre segundo cuadrado, en lo cual nos estará dando un peso de 340.35 libras. Por supuesto que ahora estamos refiriéndonos a libra fuerza. Hemos utilizado la palabra libra en varias ocasiones dentro del mismo problema, pero con un contexto distinto. Ahora, si ustedes quieren, para irse ahorrando problemas y no confundir a veces por la cantidad de datos, usted le va a ir poniendo a la libra masa LBM o a la libra fuerza LBF, digamos así. En este caso, eso tampoco está mal, entendiendo que usted ya domina el problema. Bueno, entonces con este problema sencillito, yo espero haberles ilustrado en relación a la variable peso. Por supuesto que con esa ecuación de peso igual a masa por gravedad, pueden también tener la posibilidad de calcular otras. Fíjense que esa fórmula tiene 3 variables: peso, masa y gravedad. En un problema pudieran no preguntarle la masa, no preguntarle el peso, perdón, y darles como dato gravedad y peso para que calculen masa o calculen gravedad. Lo importante es que ustedes conozcan que esta ecuación, ¿verdad?, la pueden despejar. Y entonces para la masa sería masa igual a peso sobre gravedad. Y para el caso de la gravedad, gravedad sería igual a peso sobre masa. Ahí tenemos las 3 posibilidades. Cálculo directo del peso, masa por gravedad. Cálculo de la masa, peso sobre gravedad. Cálculo de la gravedad, peso sobre masa. Por supuesto, teniendo claro que la fuerza de los newton la tenemos que considerar como kilogramos por metro sobre segundo cuadrado a la hora de simplificar. Y lo mismo ocurre con la libra fuerza, que va a ser libra masa, ¿verdad? Aquí se lo voy a especificar, por pie sobre segundo al cuadrado. Porque entonces así ustedes, ya teniendo los despejes correspondientes, al sustituir ustedes simplifican la unidad que aparece tanto en el numerador como en el denominador. Bueno, entonces este es el primer video explicativo acerca de la variable peso. Hoy tienen ahí varios problemas que trabajan con esta unidad fundamental. Y nos vemos entonces en el segundo video.